Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Fernando González. Yo estoy a cargo del teórico de la noche en la cátedra de Historia Social General, cuyo titular es el profesor Guillermo Batista. Bueno, como todos sabemos, es un momento muy particular para nuestra vida. Yo en este momento estoy en mi casa tratando de subir un video que sea lo más explicativo posible sobre un tema que vamos a ver, que es el radicalismo. Pero bueno, antes de esto es interesante que todos ocupemos nuestro lugar, nosotros como docentes, ustedes como estudiantes, y que ocupando nuestro lugar sea una manera de revitalizar la universidad pública. La universidad pública va a ser posible siempre que nosotros cumplamos con aquello que tenemos que hacer. Nosotros dar clase, ustedes ser estudiantes. Y en esta unión, en esta solidaridad, creo que tenemos que salir adelante como comunidad, como grupo, como país. Así que bueno, yo les deseo la mejor cursada. Ustedes van a tener la posibilidad de ver en el blog videos nuestros y videos que haya producido otra gente, pero también van a tener preguntas, van a tener que interactuar por medio de sus correos electrónicos con los profesores del práctico, que a la noche son Silvana Perrota, Julio Fornelli, está también Lautaro Batista y Carlos Vega. Esos profesores se van a ir comunicando con ustedes. Y bueno, y también leer el libro de texto que nosotros tenemos, el libro, el manual, ese que ustedes conocen como de tapa azul, que les va a proporcionar el seguimiento de los distintos teóricos. Y bueno, trataremos también nosotros de aportar alguna pregunta para que ustedes puedan llegar a realizarlas, contestarlas y así interactuar. Vamos a tener también un espacio de contestar preguntas que ustedes también se lo van a dar los profesores del práctico. Bueno, esperemos que esto sea lo mejor para todos, es una nueva experiencia, tanto para ustedes como para nosotros. Nosotros no estamos acostumbrados a dar clase por medio de una pantalla, sino en forma presencial. Los vemos a todos, levantan la mano, nos preguntan, pero bueno, trataremos de hacerlo mejor con los medios que tenemos y esperemos que esto resulte. Bueno, en principio ustedes ya habrán recibido y habrán visto, habrán leído al profesor Batista y a otros integrantes de la cátedra con el comienzo de nuestros temas, que comienza con Sarmiento, con Alberdi, en 1837, la generación del 37, que va a tener una postura política, una postura ideológica y que va también a sesgar toda la generación del 80 junto con los mismos hombres de esta generación. Ustedes han visto esto y ahora lo que vamos a charlar un poquito es sobre el radicalismo. Es decir, el radicalismo fue el primer movimiento popular, el primer movimiento importante de masas del siglo XX. Y este radicalismo se va a generar en el país a partir del crecimiento de las variables socioeconómicas de la Argentina agropastoril, ¿no? Es decir, a partir de la generación del 80, con el intercambio comercial de alimentos, de materias primas, y que por manufactura se hacían con los ingleses, que hacía la Argentina con los ingleses. Más la llegada constante de capitales británicos e inmigrantes fundamentalmente del sur de Europa, van conformando un país donde los sectores medios, que son esto de lo que estamos hablando, fueron adaptándose a la bonanza de este grupo dominante, a la bonanza de la élite. La Pampa Húmeda, entonces, la ciudad de Buenos Aires, van a ser el centro de atracción y concentración no solamente de la economía, sino también
de la política. Bueno, por eso la UCR, la Unión Cívica Radical, anteriormente llamada Unión de la Juventud y Unión Cívica, va a ser el partido que va a juntar, va a unar a los sectores medios y algunos sectores obreros que se oponían al régimen de la oligarquía, es decir, al régimen económico y al régimen político. Si bien la UCR va a tener más un componente, una diferenciación más, más política, que económica, va a haber también una oposición y va a haber también un tratar de resurgir de los sectores populares. Bueno, la UCR entonces básicamente se crea en 1890 con la Revolución del Parque. Después hubo otras dos revoluciones radicales en 1893 y en 1905. Las revoluciones radicales eran revoluciones tanto de civiles como de militares. Estos, los llamados cívicos, se unían en base a distintas consignas. No había una plataforma coherente, una plataforma de partido político actual, sino un deseo por parte del radicalismo de terminar con el fraude electoral, de constituir que el país respetara su constitución y terminar con las intervenciones del gobierno federal hacia aquellas provincias que se oponían a los designios del gobierno central. Bien, en 1890, decíamos, se da una profunda crisis, una crisis que venía siendo llevada por la élite y que le explota. Le explota al presidente Juárez Celman, que era un dirigente cordobés, cuñado del expresidente Roca, que tenía gran poder sobre la estructura política y económica de esa época. El presidente Juárez Celman va, les decía, a estallar esta crisis en su mano. ¿Por qué? Porque el festival de bonos, el festival de especulación que se había hecho hasta este momento con respecto a la cuestión económica, hace que la Argentina entre en default, es decir, que la Argentina pierda la credibilidad. Este festival de bonos que va a ser la Argentina, este festival especulativo, va a terminar, como decíamos, con un default, es decir, con una cesación de pagos. Y el radicalismo se va a oponer con la denominada Revolución del Parque. ¿Qué fue la Revolución del Parque? Fue un movimiento cívico-militar en el parque, queriendo tomar el parque de artillería, que es hoy donde está la actual Plaza Lavalle, donde estaba la principal guarnición militar del país y donde estaban las armas. Esta revolución dura varios días y culmina con el derrocamiento, la derrota y el derrocamiento de Juárez Celman, que posteriormente tiene que dimitir, pero también con la derrota de los cívicos, es decir, la Unión Cívica Radical no puede triunfar en esta revolución, pero es un triunfo pírrico porque en realidad el presidente tiene que renunciar y asume su vicepresidente, que era Carlos Pellegrini. Bueno, Carlos Pellegrini era uno de los ideólogos de la élite, entonces va a pensar también alguna forma de tratar de incorporar a estas masas urbanas y rurales de sectores medios que se oponían tan drásticamente a los destinos de la élite. Bueno, tanto la presión de la UCR como la naturaleza política de Pellegrini van a hacer que Luis Sáenz Peña dicte una ley conocida como Ley Sáenz Peña, que es la del sufragio universal. Sufragio universal que, bueno, que al decir de hoy no es tan universal porque, por ejemplo, no votaban las mujeres, votaban los hombres mayores y solamente lo hacían
como decía, los hombres, ¿no? Las mujeres no estaban permitidas, no le estaba permitido el sufragio, era secreto y también obligatorio. Bueno, estas características que va a tener el voto le permite al radicalismo hacerse fuerte en casi todo el país, van a conformar una estructura política moderna de lo que era principios del siglo XX y va a tener una dinámica muy interesante para representar fundamentalmente a los sectores medios y a algunos sectores obreros. El radicalismo entonces va a tener una organización nacional y sobre todo va a tener un caudillo que en principio fue Leandro N. Alem, que se suicida en 1895 y va a tener la figura de Hipólito Yrigoyen al futuro presidente. En 1912 se reforma la ley electoral y entra en vigencia en febrero la ley Sáenz Peña. Esta ley, como les decía, va a proponer el voto, el sufragio universal, secreto, libre, obligatorio a todos los hombres mayores de edad. Y esto va a cambiar fundamentalmente la estructura política y en 1916 va a ser que por primera vez en la Argentina un presidente sea elegido por la mayoría del voto popular. Desde 1853, que se dicta la Constitución Nacional, hasta 1916, ningún presidente, ningún diputado, ningún senador, ningún integrante del gobierno fue elegido por el voto popular. Simplemente eran elecciones fraudulentas donde la élite se hacía elegir de una manera fraudulenta. Así que bueno, nuestro primer presidente es el señor Hipólito Yrigoyen. Decíamos que el radicalismo no tenía una plataforma política. Sus consignas eran el fin del fraude electoral, la necesaria división de poderes y el cumplimiento de la Constitución de 1853. Esos eran básicamente los postulados del radicalismo. Y por otro lado, de ninguna manera impugnaba el modelo de acumulación económico y social, sino que solamente querían estar dentro, querían participar dentro de ese modelo. Y lo que sí impugnaban era la forma que tenía la élite de llegar a esto, ¿no? De hecho, en el radicalismo no movió los cimientos del modelo agroexportador, que continuó hasta el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen en 1930. Bueno, los que sí, por ejemplo, impugnaban este modelo de acumulación eran básicamente los sectores anarquistas, sectores sindicalistas, pero fundamentalmente los sectores anarquistas, que estos sí impugnaban radicalmente el modelo de acumulación, pero no este es el caso del radicalismo. De ahí que también podemos inferir aquellas contradicciones que a veces va a tener el radicalismo, por ejemplo, cuando se enfrente a conflictos obreros que ahora vamos a comentar. Bueno, entonces, la candidatura de Yrigoyen fue a presidente y con su vicepresidente que se llamaba Pelagio Luna. Otras candidaturas fue la de Marcelino Ugarte, de parte de los conservadores, Lisandro de la Torre, de parte de la democracia progresista, que tenía mucha influencia en la provincia de Santa Fe y básicamente en lo que se llama la Pampa Gringa, es decir, el sur de Santa Fe, donde se habían asentado la mayor cantidad de inmigrantes, centro y sur de Santa Fe. Bueno, las elecciones de 1916 fueron elecciones indirectas. En ese momento la Constitución preveía que la elección de presidente y vicepresidente eran elecciones indirectas, es decir, se elegía a un colegio electoral y ese colegio electoral
elegía al presidente de la nación. Actualmente son elecciones directas. Los ciudadanos directamente elegimos al candidato o a la candidata de la primera magistratura y de su vicepresidencia. Bien, la elección Irigoyen la gana por un voto. Y asume el 12 de octubre en una gran fiesta popular. Bueno, ¿qué va a hacer Irigoyen? Va a intervenir las provincias conservadoras, va a tener un Congreso muy opositor que en algunos casos va a sancionar algunas leyes, pero que muchas leyes, como se decía en la época, las va a cajonear. Y aquí nos surgen dos lecturas. Una, Irigoyen sabía que estas leyes no iban a ser aprobadas e igual las enviaba, lo que supone para algunos historiadores que dicen que en realidad las enviaba no para aprobarlas, sino para victimizarse y que su voluntad no era del todo la aprobación de esas leyes, sino justamente que el país viera la correlación de fuerza y los impedimentos que él tenía para gobernar. Y los otros historiadores que dicen que no, que justamente había un poco apego del Congreso a esas leyes que enviaba Irigoyen y que por supuesto las vetaba o no las trataba directamente. Bien, Irigoyen se va a encontrar también con un grave problema, que es la Primera Guerra Mundial, que comienza en 1914 y culmina en 1918. Ese es uno de los problemas. Otro de los problemas que va a tener que afrontar es un estadio revolucionario, que es 1917, la Revolución Rusa. Bueno, esos dos acontecimientos mundiales también van a influir en la política doméstica. ¿De qué manera? Bueno, en cuanto a que disminuyen las exportaciones por la guerra mundial, disminuyen también las importaciones. No hay que olvidarse que la Argentina en esa época importaba muchísimos bienes, fundamentalmente de Inglaterra. Entonces, ¿cuál va a ser la solución? Bueno, comenzar con una pequeña, modesta sustitución de importaciones, es decir, producir aquello que no podemos importar. Entonces comienzan las industrias de alimentación en la Argentina. Pero también comienzan los reclamos por la baja de salario, ¿no? Bueno, les decía que otro tema que fue importante a nivel internacional fue la Revolución Rusa, es decir, la liberación del pueblo ruso y la conformación de una dictadura del proletariado, un gobierno, diríamos, de corte comunista. Esto va a alertar a todas las élites, a todas las oligarquías en el mundo, diciendo que, bueno, que su propiedad estaba en peligro y que por supuesto en Argentina también van a tener ecos, ¿no? En 1918 hay una importante medida que apoya el gobierno radical, que es la reforma universitaria. La universidad hasta ese momento era dirigida por la élite y sobre todo por sectores de la iglesia. Por lo tanto, el movimiento que se inicia en Córdoba de reforma universitaria va a terminar con esos privilegios y va a dar una cuota muy amplia de libertad a cada una de las cátedras, gobierno tripartito y sobre todo el mérito de la educación pública, de que el Estado se hiciera cargo de las universidades. Si bien en ese momento no se logra la gratuidad de la enseñanza, que esto la reforma universitaria no lo pudo lograr, sí se logra sacarle la universidad de las manos de la iglesia y de la oligarquía con concursos, con gobierno tripartito, es decir, de los profesores, de los graduados, de los estudiantes, y fue realmente un hecho revolucionario que también se va a trasladar más allá de las fronteras de la Argentina y va a impregnar a muchas universidades de Latinoamérica. Bien, decíamos anteriormente también que el gobierno de Hipólito Yrigoyen tuvo una relación bastante particular con la clase obrera. Básicamente, aquellos reformistas, aquellos sectores del movimiento obrero
que bregaran por mejoras salariales, bueno, eran recibidos por Irigoyen, a veces laudaba con alguna disposición sobre los contratos de trabajo, pero cuando estaba el conflicto manejado por los anarquistas, la respuesta del gobierno no fue una respuesta de consenso, sino que fue una respuesta violenta. Sobre todo acá tenemos que ver en 1919, en la denominada Semana Trágica, que comienza con los conflictos en los talleres Bacena. Bueno, ¿qué pasó? Hubo entre 1919 y 1922 en toda la Argentina, o en los sectores productivos más importantes de la Argentina, varios conflictos. Entre ellos, bueno, los talleres Bacena, el conflicto con la forestal y el conflicto en el sur con la denominada Patagonia Trágica, ¿no? O Patagonia Rebelde. Bien, estos conflictos ¿en qué se enmarcan? Se enmarcan en que al terminar la Primera Guerra Mundial, toda la producción vuelve a su cauce. Es decir, que las empresas, las fábricas de Europa que estaban produciendo elementos para la guerra van a seguir produciendo alimentos, van a seguir produciendo manufacturas y demás. Y la Argentina va a tener un parate en esto, es decir, que las industrias, las pequeñas industrias que se habían hecho acá por sustitución de importaciones, van a tener un importante parate porque los productos que se van a importar van a ser productos más baratos. Entonces comienzan a haber despidos, comienzan a haber bajas de salario, ya que las leyes sociales no alcanzaban a cubrir estas particularidades. Bien, entonces comienzan sí los conflictos, y uno de los conflictos que decíamos es la Semana Trágica, ¿no? Que se da en enero de 1919, el conflicto en los talleres Bacena. Estos talleres ubicados acá en Parque Patricios, cercanos a donde estamos nosotros, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, cerquita del Riachuelo, eran talleres metalúrgicos que habían bajado sueldos y despedido personal. Entonces toda la planta operativa se declara en huelga. Van a traer los denominados obreros voluntarios, que no eran tanto, eran obreros que contrataba la empresa para suplir a los que estaban haciendo huelga, y esto por el sindicalismo siempre los llamó carneros, y se inicia el conflicto y por supuesto la represión policial. La represión policial va a causar 4 muertos. Pero bueno, cuando van a llevar a estos muertos a Chacarita, al cementerio de la Chacarita, a enterrarlos, la policía va a reprimir violentamente a todo el cortejo fúnebre y se van a producir más de 100 muertos y más de 300 heridos. Esto se le llamó la Semana Trágica, y tanto la prensa como los sectores de gobierno, los sectores oligárquicos básicamente, hablaban de una nueva Semana Roja y que ya se estaba preparando un soviet para tomar el poder en la Argentina. Todas mentiras que no se correspondían con la realidad, sino que los obreros habían sido masacrados por luchar por sus derechos. Bueno, lo mismo ocurrió en el norte de Santa Fe con la Forestal. La Forestal era una empresa inglesa que tenía en sus dominios el total control, inclusive hacía moneda propia, tenía su propia policía y tomaban la producción de quebracho, hacían madera y tanino para los durmientes y para curtir los cueros. Esto era una explotación muy importante, de varios millones de hectáreas, pero también una explotación humana muy importante. En la Forestal no había contratos de trabajo que tuvieran alguna validez. La única validez era la palabra de los gerentes de esta empresa inglesa. Así que bueno, se
se desata también un grave conflicto en la zona de Villa Ocampo, Villa Ana, Villa Guillermina, es decir, toda la zona norte de la provincia de Santa Fe, la denominada Cuña Boscosa, y ahí se produce también el asesinato de uno de los gerentes que había sido secuestrado por los huelguistas. La huelga es reprimida violentamente, matan a muchos dirigentes y de esa manera va a terminar el conflicto. Un conflicto que también se enmarca dentro de los conflictos que se estaban viviendo por esta época, y el otro, el que no hemos referido, que es mucho más conocido, que es el de la Patagonia Trágica o la Patagonia Rebelde, donde se fusilan a más de 1000 peones por pedir unas condiciones salariales mejores, por pedir velas, por pedir un botiquín que esté escrito en castellano y por pedir horas de trabajo no continuas, sino que también se tuviera en cuenta el clima, que se tuviera en cuenta el lugar, todos pedidos absolutamente hoy considerados normales y en ese momento considerados una excepción por los estancieros ingleses, franceses, alemanes que poblaban en ese momento la Patagonia, y que el gobierno de Irigoyen protegió debidamente, enviando al coronel Varela primero a negociar con los huelguistas y posteriormente a fusilarlos sin ningún tipo de miramientos. Bien, esos fueron los conflictos. Por eso decíamos que la relación de Irigoyen con la clase obrera era una relación bastante extraña, porque en principio decía querer dictar leyes que protegieran al obrero, y por otro lado lo que hacía era masacrarlos cuando tenía oportunidad. Es decir, que el gobierno del radicalismo también es un gobierno que en la historia argentina está manchada sus manos con sangre de trabajadores que solamente pedían una mejora en sus salarios y una mejora en sus condiciones de vida. Bueno, el primer gobierno de Irigoyen entonces dura hasta 1922, en que por elecciones no se podía presentar nuevamente porque la Constitución lo impedía, y tenía que dejar mínimamente un mandato. Entonces asume Marcelo Torcuato de Alvear, Marcelo T. de Alvear, con Elpidio González como vicepresidente. Esa fue la fórmula del radicalismo. Alvear era un personaje que venía de la oligarquía, era un personaje que había adherido al radicalismo, pero que toda su familia era una familia de mucha prosapía en la política y en la economía argentina desde hacía muchos años. Y por ese lado, la élite quedó muchísimo más conforme, porque los sectores que estaban apoyados a Irigoyen siempre fue llamado la chusma por la élite. En cambio, la imagen de Alvear era una imagen totalmente diferente. Bueno, Alvear reglamenta leyes de trabajo, reglamenta jubilaciones, y hay una tarea que cumple que es realmente muy importante, es que aumentan las áreas petroleras. En 1914 se había descubierto petróleo en Comodoro Rivadavia, un yacimiento muy importante, y el gobierno de Irigoyen también incita la explotación. La explotación del petróleo era muy importante si se consideraba que había que construir un país industrial. Bueno, el gobierno de Alvear va a crear YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, y va a poner al general Mosconi, un gran emprendedor, sobre un gran general y un gran estratega económico, que va a poner al frente de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Van a comprar un buque tanque para poder transportar el petróleo y no depender de sectores extranjeros. Bien, se expanden también en su gobierno las Fuerzas Armadas, se crea el Colegio Militar, se crea la Escuela de Mecánica de la Armada, que años posteriores van a tener un triste papel en nuestra historia. Y
van a encontrar también una política de sesgo bastante nacionalista y con un sesgo productivo. Es la época también en que se divide el Partido Radical entre personalistas y antipersonalistas, es decir, aquellos que seguían a Irigoyen y aquellos que no lo seguían. Y a nivel internacional vamos a tener que el fascismo, esa ideología de derecha, va impregnando Europa. Y vamos a tener en el gobierno de Alvear, un personaje que va a adherir posteriormente al fascismo, que es Justo, Agustín Justo, que más adelante va a ser presidente de la Nación, y que va a ser uno de los que derroque a Irigoyen en 1930 y que adhería básicamente al fascismo. Bueno, el gobierno de Alvear llega hasta 1928, donde en elecciones se presenta nuevamente Irigoyen. Irigoyen va a sacar, en la primera elección ganó por un voto del colegio electoral, ahora gana por el 61% de los votos, es decir que masivamente el pueblo apoya a Irigoyen y va a ser uno de los presidentes en toda la historia de los gobiernos constitucionales que más cantidad de votos tenga. Va a ser solamente superado por Juan Domingo Perón en su tercera presidencia. Bien, ¿qué va a pasar en 1928, en 1930? En 1929 sobre todo, que cae la bolsa de Nueva York, hay un crack mundial, el capitalismo cruje por todos lados, hay una recesión importante, hay muchas empresas que cierran, hay gran desocupación, empresarios que se suicidan, es decir, hay un contexto internacional mucho menos beneficioso para la Argentina que en el primer gobierno. Y la prensa va a atacar decididamente, sobre todo el diario Crítica con Natalio Botana, va a atacar sistemáticamente al gobierno de Irigoyen, va a hablar de que es un incapaz, que es una persona ya mayor, que no puede gobernar, pero que además es un corrupto, que se robó absolutamente todo el Estado y que le dio a los sectores más humildes aquello que no había darle, etcétera, etcétera, aquello que también hemos conocido en distintas épocas de nuestra sociedad. Y la prensa hegemónica, como hoy la llamamos, en ese momento llevada adelante por el diario Crítica y por Natalio Botana, era una prensa opositora que no solamente daba noticias, sino que fundamentalmente daba operaciones políticas contra el gobierno de turno, en este caso el gobierno de Irigoyen. Bueno, esta situación, más a veces la poca respuesta, más además la posición que asume parte de las Fuerzas Armadas con el general Uriburu, que era llamado el general von Pepe, ¿no? Por su pasión por ideologías fascistas y nacionalsocialistas que estaban tan en boga en Europa, pero que él quería trasladar a este país, van a dar un golpe de Estado, patrocinado y también financiado por el diario La Prensa y por los sectores de la élite, y van a terminar con Hipólito Yrigoyen, el golpe de Estado que se da en 1930. De esta manera va a terminar el gobierno de Yrigoyen, el gobierno de la Unión Cívica Radical, y la primera experiencia popular que va a tener la Argentina, donde los sectores medios y los sectores, algunos sectores obreros, van a ser parte de este gobierno, ¿no? Por supuesto, al derrocarse al gobierno de Yrigoyen, asaltan las turbas, asaltan la casa de Yrigoyen, que tenía una pequeña casa ahí sobre la calle Brasil. Bueno, su casa es destruida, sus paredes, buscando quizás oro, quizás libras esterlinas. Bueno, no encontraron nada, rompieron todos los muebles, lo único que encontraron era un pobre
una persona ya anciana que al poco tiempo va a fallecer sin ningún tipo de riquezas, porque el presidente Irigoyen siempre pagó sus gastos, siempre vivió en la misma casa y fundamentalmente pudo tener muchísimos errores en cuanto a su gobierno, pero era básicamente un hombre probo. Bien, entonces acá comienza otro tipo de gobierno, que es la denominada década infame, pero que bueno, que en otra ocasión y otro compañero de la cátedra seguramente les acercará sus conceptos. Bueno, muchísimas gracias. No olviden leer el material del teórico, el manual de cátedra, y bueno, y también les vamos a dejar algunas preguntas para que ustedes puedan llegar a responder siguiendo este video que pretendió ser orientativo en cuanto a la lectura, pero que de ninguna manera es definitivo en cuanto a lo que ustedes tienen que solamente ver. Vean, por supuesto, estos videos, pero también dedíquense a la lectura de los textos que les recomendamos. Bueno, sugerimos la lectura sistemática y que también recuerden hacerle pregunta a sus profesores del práctico. Les agradezco mucho y espero que todos estén muy bien. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.